Pónganse cómodos, y si miran este video más tarde, pues bueno, igualmente Dios les bendiga. Así que vamos a continuar con nuestro estudio en esta mañana, y es importante, en verdad, venir a la iglesia listos para recibir y decirle al Señor: Señor, háblame, yo quiero escuchar tu voz aquí en mi corazón. Y por eso es que nosotros estudiamos la Biblia así, y vamos a continuar, porque en cada semana nosotros miramos una historia de Jesús, miramos la Biblia, la estudiamos y empezamos a aplicarla a nuestras vidas, estas historias. Y hablando de historias, precisamente esto me recuerda a una. Estaba el rey en su palacio, y el rey tenía a su hija de 18 años. Así que el rey quiso casar a su hija con el hombre más valiente de todos los hombres del pueblo, y hizo el llamado a todos los hombres de 100 años hasta 18, voy a decir hasta 18, ¿no? Hasta 18 años. Así que y el hombre valiente que atravesara el río lleno de cocodrilos se iba a casar con su hija. Pero escuche, nadie anteriormente había atravesado ese río. Imagínense la escena. Ahí estaban todos los hombres, llegaron hombres de 100 años, hasta casados que decían que no eran casados. Ahí estaban para casarse con la hija del rey. Así que estaban a la expectativa a ver quién se aventaba primero. Así que de repente se escucha que un chapoteadero en agua, ¿no? Y pasó uno. Pero cuando llegó al otro lado, todo mordido, así, ensangrentado y todo, y cansado, pero miraba para todos lados, y le dijo el rey: ¿qué buscas? ¿Buscas a mi hija? No, busco al bandido que me empujó, dice. Lo habían empujado. Así que puedes ver el versículo de la Biblia que vamos a estar estudiando. Sigo siendo malo para los chistes, Bueno, sigo practicando. Así que está en sus pantallas Mateo 8, del 28 al 34. Pero ¿sabes qué? Los de anoche se rieron mucho. Ustedes no. Está bien. La verdad sobre los demonios. Los tengo mal acostumbrado a contarles buenos chistes, ¿verdad? Que cuando cuento uno malo no se ríen. Bueno, la verdad acerca de los demonios, o sobre los demonios. Vamos a estar estudiando Mateo capítulo 8, del verso 28 al verso 34. Ahora, este tema a muchas personas les da miedo. A ustedes me imagino que no, ¿verdad? ¿A cuánto les da miedo? Levante su mano. Ponga un mensaje ahí en su Facebook y diga si usted tiene miedo a estas cosas. Los demonios, no es bueno pensar en eso. Hay personas que no les gusta hablar de eso. Y hay muchas personas que tienen diferentes opiniones acerca de todas estas cosas. Ahora, ¿de dónde usted investiga acerca de los demonios? Le cambio la pregunta. ¿Qué cree usted que es un demonio? Porque muchas personas tienen en sus pensamientos que los demonios son como Gasparín. Y muchas personas piensan así. Muchas personas piensan que los demonios son como los que salen a la televisión. Y se quedan en sus mentes todas esas cosas. Aquí se quedan, aquí. Pero ¿sabes qué? No es así. Nosotros debemos de sacar nuestra información de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los demonios? Porque muchos piensan y se quedan pensando: es que me contaron una historia de un perro negro. Mi abuelita me lo contó, que salía en aquel árbol y ahí se ponía el perro negro y asustaba a todas las personas. Y uno crece así con esas cosas que nos dicen nuestros abuelos y nuestros familiares y más aquellos que crecimos en pueblo. Entonces te pones a la idea que esos son los demonios. Así que como cristianos nosotros debemos siempre de saber que nuestra información, nosotros debemos de ir, para todas las cosas debemos de ir siempre a la Biblia. Ahora, hacernos esa pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de estos demonios? La Biblia, porque la Biblia enseña acerca de todo esto. Y hoy vamos a responder 5 preguntas importantes acerca de los demonios. 5 preguntas
importante sobre los demonios, o no le ponga importante, simplemente póngale mejor 5 preguntas sobre los demonios, porque es importante, pero a mí realmente, si me pregunta a mí, ¿te gusta hablar de esto? Lo hablo porque lo estoy hablando de la Biblia, pero me enfoco más en las cosas, no tengo tiempo de pensar en eso, me enfoco más en el Señor. Así que vamos a comenzar. Abran sus Biblias, enciendan sus teléfonos, póngale ya su aplicación de la Biblia, y vamos a estar estudiando Mateo 8, del verso 28 al verso 29, y vamos a leerlo con entendimiento. Tenemos 35 minutos y ahorita nos vamos, 40 minutos. Así que abran sus Biblias y vamos a leer el 28 y el 29. Pero retenga lo que leemos, ¿ok? Es bien importante. Dice, cuando llegó a la otra orilla, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora, esta historia es bien importante. Y alguna vez cuando usted y yo vayamos a Israel, es muy importante saber dónde está la ubicación. Ya mis hermanos fueron a Israel, pero les voy a poner una foto en las pantallas y más o menos dicen los estudiosos que esta historia pasó por aquí, en esa región de la esquina. Entonces, cuando vayamos allá y digamos, el pastor nos enseñó eso, pero lo vamos a ver de una manera más natural, vamos a estar ahí. Así que un día, ya que se acaba la guerra. Así que también hay otra foto ahí del mar de Galilea, y ustedes pueden ver alrededor está ese mar de ahí. También hay otra, creo, en la actualidad, así se mira, donde muchos estudiosos dicen que esa historia pasó ahí, en los Gergesenes. Así que para ayudarle a entender, ya miramos esas fotos y vamos a seguir con nuestro estudio. Así que la semana pasada acabábamos de mirar que Jesús y sus discípulos acababan de pasar, ¿por dónde? Por una enorme tormenta. Estaban en la barca y pasaron una enorme tormenta, pero cuando llegaron a ese lugar, acabando de pasar esa gran tormenta, se encuentran con otra tormenta. ¿Cuántos de ustedes han pasado la vida así? ¿Cuántos de ustedes tienen una tormenta, un problema difícil, y apenas se va como saliendo ese problema y de repente ya tienes otro encima y dices, ¿qué pues? Y así es la vida. Bienvenidos a la vida del cristiano. Así es la vida. Aquí no predicamos que los cristianos no tenemos problemas, tenemos muchos problemas, pero la gran diferencia es que la gran diferencia es que pasamos los problemas con Jesús. Así como los discípulos cuando pasaron la tormenta en la barca, también nosotros así. Así que llegando a la orilla, dice la Biblia que un par de hombres, o sea, 2 hombres, locos, endemoniados, poseídos, vinieron corriendo hacia ellos. Ahora, esa no es una gran bienvenida, ¿verdad? Porque esto, no sé si cuántos de ustedes hubiéramos corrido juntos todos, ¿no? A otro lado, si nos hubieran correteado los demonios. Pero, ¿sabes? Mira lo que dice a la mitad del verso 28. Dice, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, en gran manera, tanto, fíjese, que nadie podía pasar por aquel camino. Eso es impresionante. ¿Cuántos de ustedes han visto un endemoniado? Así loco, así feroz. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Yo lo he mirado. Pero de esa historia, porque Lucas y Marcos dicen que eran 2 endemoniados, pero es la misma historia. Mateo dice que era uno, pero fíjense lo que dice Marcos 5, del 1 al 2, está en sus pantallas. Dice, y vinieron al otro lado del mar de la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino, ¿qué? A su encuentro de los sepulcros, ¿qué? Un hombre con espíritu inmundo. Es la misma historia. Ahora, dices tú, ¿qué pasó ahí? Porque hay muchos rápidos que quieren decir, ya ves, que la Biblia no dice lo que dice. No, la Biblia jamás se contradice. Lo que está diciendo Marcos y Lucas, porque ellos mencionan solo a uno. Lo que Marcos y Lucas está diciendo es que es con el que estaba interactuando Jesús, con el que estaba hablando Jesús.
Y Mateo menciona a dos porque Mateo le escribe a los ¿quién? A los judíos. Y para los judíos siempre tenía que haber dos testigos. Así que esto no es nada que la Biblia se contradiga. Siempre, y es como cuando usted está, lo puse anoche y voy a poner el mismo ejemplo. Es como cuando usted estaba en una fiesta antes, porque y luego de repente venía un borracho y le buscaba pleito y decía, y tú actuabas con ese borracho. Pero no solamente había un borracho, había muchos borrachos, pero tú solamente interactuabas con esa persona con la que estabas hablando. No sé si me explico. Así era la manera más o menos de cómo lo explica o lo expresan muchos eruditos. Así que, bueno, tanto que esos hombres o ese hombre los habían amarrado con grilletes. Los grilletes son los fierros que le ponen aquí con las cadenas. Dice Lucas y Marcos que los hacían pedazos. Andaban desnudos, sin ropa, y vivían en los cementerios, en los sepulcros, y sus vidas estaban desordenadas. Y esta historia es bien importante porque nos recuerda que el objetivo final de Satanás, ¿qué es? Destruir. ¿Destruir qué? La vida de las personas. Las vidas de los seres humanos. Solo piensa en eso, o sea, piensa en estos dos hombres. Y no solamente en los hombres, en muchas personas que abren puertas. Solo piensa en esos dos hombres. ¿Qué les había robado Satanás a estos hombres? Es una gran pregunta. Le había robado familias. Le había robado trabajos. Le había robado ¿qué? A amigos. Satanás le había robado su propio dominio propio. ¿Por qué? Porque los demonios hablaban por ellos. Le habían robado a carreras probablemente. Le habían robado todo, trabajo, todo. Así que eso es lo que viene Satanás, a destruir las vidas de las personas. Yo no sé si tú conoces personas, pero a mí me han contado mucho del muchacho que se la pasa caminando aquí. Es más, vive debajo de aquel árbol, allá no sé si viva, pero ahí lo he mirado que tiene su Jesús. Este muchacho tiene más de 10 años aquí, o más de 12 años aquí en Tijuana, y se la pasa por ahí. Tiene los ojos verdes, así como los míos. Pero ¿sabes qué? Dice la muchacha que me cortó el pelo la vez pasada, hace muchos años, me contó la historia. Dice que él tenía su trabajo en Estados Unidos, tenía su novia en Estados Unidos, también su familia en Estados Unidos, pero él lo deportaron para acá, hace muchos años. ¿Y sabes qué pasó? Se dejó. La novia lo visitaba, la familia lo visitaba, le mandaban dinero para que él se pudiera sostener, pero nunca se sostuvo. Y allá anda, camine y camine. Camine y camine de allá para acá. ¿Qué es lo que hace Satanás? Destruye las vidas de las personas. Destruye la vida. Ese muchacho ya nadie lo visita. Perdió ¿qué? Familia, perdió novia, perdió. ¿Por qué? Porque las drogas los han hecho pedazos. Pero todavía hay esperanza. ¿Por qué? Porque esos dos hombres que vinieron a Jesús todavía tenían esperanza, porque iban a venir enfrente del Todopoderoso, del gran Dios, del que tiene misericordia, y estaba dispuesto ¿a qué? A liberarlos, estaba dispuesto a salvarlos. Así que vienen corriendo a Jesús. Mateo no lo dice, pero Lucas dice que se postraron. Marcos dice que se inclinaron hacia él, o sea, se arrodillaron. ¿Para qué? Mira lo que dice el verso 29. Me gustan esas historias porque puedes mirar el poder de nuestro Señor. Dice, y clamaron diciendo, y hacen una pregunta: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora, esta es la realidad. Estos hombres, los demonios hablaban a través de ellos. ¿Usted ha mirado algún hecho así? Anoche pregunté y varias personas levantaron sus manos que sí han visto personas que han hablado, pero no son ellos, sino que es el demonio quien habla por ellos. ¿Alguien ha mirado a alguien así? Levante su mano, yo quiero saber, yo quiero mirarlos. Mira, hay varios aquí. Y esto es impresionante. ¿Te imaginas la voz que sale de esa persona? ¿Te imaginas esa voz espantosa? No, algo así, ¿no? No soy endemoniado, pero algo más o menos por ahí así. Entonces esto es impresionante, ¿sabes? Esto fue serio.
Esto realmente es serio, porque esos hombres estaban hablando, pero el demonio estaba hablando por ellos. Y lo importante de esto es que estaban diciendo la verdad. Teológicamente estaban diciendo la verdad. Mira, estos demonios no querían ser sacados. ¿Sabes por qué? Porque querían seguir atormentando a las personas. Y no quería que Jesús interviniera. Ellos querían seguir haciendo lo que estaban haciendo. Estos hombres estaban desnudos en los cementerios. Es más, las personas, dice la Biblia, que lo que acabamos de leer, que nadie podía pasar por ahí. Eran sumamente feroces, peligrosos. Así que me impresiona porque sabían quién era Jesús. Sabían el poder del Señor Jesús. Los discípulos no sabían. La semana pasada estábamos mirando el versículo 27, creo, cuando se quedaron, ¿qué hombre es este? Que aún hasta los vientos le obedecen. Y estaban como, probablemente estaban maravillados, pero probablemente se hacían una pregunta como de dudas. ¿Qué hombre es este? Y los demonios aquí están diciendo, Jesús, Hijo de Dios. O sea, lo están afirmando, no están diciendo como con dudas, están afirmando. En Mateo 28, 29, digo 8, 29, lo están afirmando. ¿A qué has venido acá? Para atormentarnos antes de tiempo. Y esto es impresionante porque ellos saben que van a ser atormentados. Ellos saben que van a ser echados fuera, o sea, al lago de donde ellos deben de estar. Entonces, digo, no, mejor vamos a ir con los estudios. Ellos querían la libertad para seguir haciendo lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué dice Santiago? Los demonios creen y tiemblan. Esa es una gran cita para este ejemplo que estamos pasando aquí. Así que estos hombres, en verdad, y como usted conoce muchas personas, fueron afectados por estos demonios. Y les digo algo, en realidad, Dios creó al hombre ¿para qué? Con la intención de que estuviéramos con Él para siempre. Con la intención de que tuviéramos esa comunión con Él para siempre. Pero Satanás tomó forma de serpiente. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿A quién engañó? ¿Y qué hizo? Puso en duda la palabra del Señor. Y el interés de Satanás es alejar a las personas de Dios. ¿Y sabes qué? Lo ha logrado. Muchos están allá afuera. Nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios, pero muchos todavía no vienen. ¿Por qué? Porque están siendo engañados. Y estábamos viendo a estos hombres afectados de una manera, ¿sabes cómo? Alejados de Dios. Alejados de su misericordia. Nosotros no estábamos endemoniados, espero que no, o quién sabe, ¿verdad? Pero estábamos mal allá afuera. Nuestro pecado, las cosas que hacíamos también nos alejaba del Dios maravilloso. Así que Dios tuvo misericordia. Y ¿sabes qué? Estos hombres estaban alejados de todos porque estaban solos, desnudos en un cementerio. Y esta es una gran realidad, pero también es una gran realidad que Jesús vino ¿a qué? Para destruir todas esas cosas. Para aquellas personas que se acercan a Él confiadamente. Para aquellas personas que creen. Porque Satanás siempre quiere alejarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Las personas a veces se van y dicen, ¿sabes qué? No, ya es que me pasó esto, es que me pasó lo otro. Ayer que fui a cortarme el pelo, me dijo un muchacho, le digo, ¿sabes por qué estoy aquí? Le dije, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque quiero invitarte a la iglesia. Soy el pastor de la iglesia que está en la parte de aquí, de esta misma calle, le dije. Y quiero invitarte a la iglesia. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? Hace 3 o 4 años yo iba a la iglesia. Le digo, ¿en serio? Dice, sí, yo iba a la iglesia. ¿Pero por qué no has ido a la iglesia? Por cosas. Eso es lo que hace Satanás. Nos aleja del propósito de Dios. Por X razón nos aleja a veces de nuestras familias.
A veces hace que lastimemos a nuestras familias aún no queriéndolo hacer. Nosotros mismos lastimamos y la cosa es que lo volvemos a hacer. ¿Por qué? Porque son esos dardos de fuego muchas veces del maligno. Y muchas veces las personas no se ponen a pensar, hay un montón de discusión y no saben que en medio de esas discusiones son dardos también del enemigo. Y no paran, y siguen las discusiones. Y a veces digo yo, wow, pues que no se dan cuenta. Yo lo hacía, por eso les digo. Yo lo hacía. Antes me enojaba por cualquier cosa. Y ¿sabes qué? Satanás usa mi propio carácter para hacer esto. Y ¿sabes qué? A veces no paramos y no entendemos y lastimamos a aquellas personas. Pero esto es una realidad espiritual alrededor de nosotros. Lucas no da Mateo no da muchos información, pero dicen que cuando Jesús le preguntó al hombre y le dijo, ¿cómo te llamas? Marcos y Lucas dicen que el demonio contestó, me llamo Legión porque somos muchos. Mateo no lo dice, pero Lucas y Marcos dan la información, somos muchos. Así que estos seres andan haciendo las cosas, andan destruyendo familias, hogares, jóvenes, hombres, mujeres. Así que vamos a mirar cómo contestó Jesús mientras continuamos con nuestro estudio leyendo el verso 30 al 32. Dice, estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Esos demonios, cuando vieron a Jesús, ellos pensaron, ¿sabes qué? Estamos en problemas. Estamos en graves problemas. Así que le dicen a Jesús, en el verso 31, dice que le rogaron, diciendo, si nos echas fuera. O sea, ellos sabían que ahí estaba Jesús. Permítenos ir a esos cerdos. Así que lo que Mateo nos está mostrando aquí, que ellos piden permiso. Que ellos tienen que pedir permiso y Jesús se los concede. Recuerda aquella historia de Lucas 22:31, solamente anote la cita porque no está en las pantallas. ¿Sabes? Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, dice, ¿más qué? Mira que Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte. En esta porción, hablando en el lenguaje griego, quiere decir que cuando alguien le pide permiso a alguien más de arriba, o sea, Satanás siempre va a pedir permiso. Siempre pide permiso. Pero le pidió permiso a Jesús. Y en ese tiempo, ellos le están diciendo que fueran al hato de cerdos. Ahora, ¿cuántos de ustedes les gusta el jamón? El tocino, el jamón, el chorizo, las manitas de puerco, todas esas cosas. Esperemos que los cerdos esos no sean endemoniados, ¿verdad? Imagínate un jamón endemoniado comiendo nosotros. Ayer hubo carnitas. ¿Sí hubo carnitas ayer? Hubo carnitas ayer. Así que, ¿se imagina usted? Así que volviendo a nuestro texto, el verso 32 dice, Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Con una sola palabra. Y estos demonios tuvieron que salir. Y estos hombres, ¿qué fue lo que pasó? Fueron liberados. Mi pregunta es esta. ¿Qué estaban tratando de hacer los demonios en estos hombres? Matarlos. Y Jesús quería que todos supieran la verdadera intención de estos demonios. Ellos querían destruir a los hombres como el hato de cerdo fue destruido. Es importante que sepamos esto.
¿Sabes? Mateo nos está diciendo que Jesús tiene el poder sobre todas las cosas. Miramos la semana pasada sobre la naturaleza, sobre los demonios. Y la semana que entra, Mateo nos va a decir que tiene el poder sobre la muerte también. Así que es impresionante lo que él nos quiere decir. Mateo, como le digo, no da muchos detalles. Porque este hombre, dicen los otros evangelistas, que ya estando en su juicio, las demás personas alrededor tuvieron miedo. Y vamos a mirar por qué tuvieron miedo. Vamos a mirar, continuando con nuestro estudio, leyendo el verso 33 al 34. Dice, y los que apacentaban huyeron. ¿Apacentaban quién? A los cerdos, exacto, huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Eso es muy interesante. O sea, los que estaban apacentando los cerdos fueron y contaron a las demás personas y le dijeron lo que había hecho Jesús con los endemoniados. Pero en vez de, fíjense lo que hicieron. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Que se fuera. No te queremos aquí. Estás echando a perder nuestros negocios. No te queremos por aquí. Y eso es impresionante porque uno debe de pensar, wow, ¿sabes qué? Pues echó fuera los demonios. Estos hombres son libres porque lo vieron ellos. Esos hombres fueron libres. Se supone que deberían de haber venido contentos, ¿no? Decir, wow, gloria a Dios que esos hombres fueron liberados. Pero no. Le dijeron, sigue Jesús, sigue. Avanza. ¿Te pones a pensar en muchas personas así? Aplicándolo a nuestras vidas, a la vida en estos momentos. Personas que miran milagros. Personas que miran a familiares ser restaurados. Personas que miran muchas cosas. Y ni aún así, ellos dicen, ¿sabes qué? No, yo con Jesús no quiero nada por el momento. No quiero nada en ese momento. Y dejan. Y le dicen a Jesús, sigue Jesús, estoy muy ocupado en mi situación. Sigue, pasa de lejos. En esos momentos no tengo tiempo para ti. Y eso es peligrosísimo. Eso es totalmente. Y lo podemos mirar todos los días. En muchas personas. Vamos a la iglesia. Yo no tengo tiempo para eso. ¿A poco tú crees en eso? Dicen a veces. ¿Sabes? Eso es impresionante. Y lo vamos a mirar día tras día, pero nosotros tenemos que seguir. Mira lo que le dice Jesús a estos hombres. O sea, estos hombres fueron liberados y querían ir con Jesús. Pero Mateo no lo dice, pero Marcos lo dice. Marcos 5:19, están sus pantallas. Dice, mas Jesús, querían ir con ellos, dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos de contar cuán misericordia Dios ha tenido con nosotros. ¿Sabes? No daban un penny por mí. Y digo penny porque yo estaba allá. Y a veces no daban un peso por ti. Y la gente decía, jamás se va a convertir al Señor. No, hombre, ¿cuándo? Y nos miraban así, y ¿sabes qué? Pero ahora la familia nos mira que somos distintos, perdón. Y yo iba a mi familia y les decía, ¿sabes qué? Y como eran más, me decían oveja negra. Y como eran más desastroso, cuando ellos me miraban, me decían, no. Estabas mejor antes, ahora ¿por qué estás así? No es posible. Fíjese, estaban como los de este pueblo. En vez de decir, wow, gloria a Dios por lo que ha hecho en mi sobrino, porque yo era familiar de los que estaban ahí, y ellos decían que no estaba bien. Así que yo me empecé a alejar de ellos, pero esas personas estaban como estos. Dejaron pasar a Jesús, dejan pasar a Jesús. ¿Sabes? Y es impresionante porque nosotros podemos ser esos testigos, ir a decirles cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. A veces vamos y no quieren entender, pero sigamos insistiendo, sigamos diciéndole que Dios es un Dios grande y de misericordia. Así que el resto de ese sermón, estos 15 minutos que me quedan, vamos a contestar esas preguntas sobre los demonios. ¿Están listos?
Vamos a comenzar nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta es, ¿quiénes son los demonios? ¿Quiénes son los demonios? Como dije al principio, muchas personas tienen ideas muy raras de quiénes son los demonios. Así que vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia nos da 4 nombres distintos a los demonios. Número 1, ¿cómo le llama la Biblia? Satanás. Sí, pero espíritu ¿qué? Malignos. 1, espíritu inmundos. 2, ¿qué más? Ángeles de Satanás. Y el más común que lo es, demonios. ¿Quiénes son estos demonios? Están en sus pantallas. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Escuche, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Judas menciona que esos ángeles que pecaron. Entonces, bíblicamente, esos demonios son los ángeles caídos. ¿Cuáles? Aquellos que se vinieron junto con Satanás. Escogieron rebelarse, ¿de quién? Contra Dios. La Biblia también nos enseña que hay diferentes niveles en ellos. Hay diferentes niveles, gobernadores. Mira lo que dice Efesios 6:12, está en sus pantallas. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa esto? Que tenemos una guerra, que tenemos ese enemigo que es real, que no lo miramos, que es invisible, pero tenemos esa guerra. Pregunta número 2, ¿qué pueden hacer los demonios? Acabamos de leer, son buenos para mentir, engañan al mundo entero, se presentan en una forma atractiva a las personas, se presentan de una manera diferente para engañar a las personas. Pastores han caído así, de esa manera, con mujeres. Mujeres han caído así con hombres. Se presenta de esa manera. Engañan a las personas. Y más aquellos que nosotros que le servimos a Dios. Vienen muchas veces tratándonos de engañar. Pero tenemos que ser astutos nosotros. Satanás se ha arrimado muy cerca a nosotros. Muy cerquitas. Pero tenemos que ser astutos. Ahora, yo hice una pregunta anoche y la voy a volver a hacer hoy y la voy a contestar un poquito más adelante. ¿Los demonios pueden poseer a un cristiano? Nosotros tenemos una fuerte creencia que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Hay una diferencia entre ser poseído y ser influenciado u oprimido. Es una gran diferencia. Pero la gran tarea que ellos tienen es de interrumpir y oponerse a la obra de Dios. Ahorita les explico lo que acabo de decir. Primera de Pedro 5:8, está en sus pantallas, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso significa que viene contra nosotros y quiere hacer su obra, y van a venir contra nosotros. Ahora, es importante que miremos como hombres y como mujeres de Dios cómo respondió Jesús a este ataque. ¿Cómo responden? Porque hay muy malas enseñanzas. Ahora, ¿qué no hizo Jesús? Primero, ¿qué no hizo Jesús? A los endemoniados. Jesús no corrió asustado o espantado. ¡Ay, un demonio! No hizo eso. Jesús no hizo cosas extrañas, como un ritual. Yo conocí a un hermano que, santo Dios, siempre miraba demonios en las personas. Y todo el tiempo hablaba de Satanás. Y todo el tiempo hablaba, y ¿sabes qué? Miraba a una persona y luego él decía, tiene tantos demonios. Digo, Padre de la gloria. Yo decía, eso es algo raro. Hay personas que para sacar un demonio a veces rocían agua bendita.
a la habitación y todo, ¿no? Son cosas extrañas que hacen. ¿Saben por qué? Porque los han visto en las películas de terror. Mas la Biblia no nos enseña eso. ¿Sabes? Hay algunas ideas extrañas para sacar un demonio. Hay personas que hacen un show para sacar un demonio. No, y quieren que toda la iglesia mire y ahí están. Y ¿sabes qué? Mira, Jesús nomás le dijo, id. Y son cosas extrañas en verdad. Dios quiere que tú alinees tus pensamientos a la palabra del Señor, a lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos da muchos ejemplos acerca de esto. No hay show aquí cuando Jesús saca un endemoniado. No hay nada de eso. ¿Sabes? Eso. Pregunta número 3. ¿Qué no pueden hacer los demonios? No pueden resistirse al poder de Dios. No pueden. Tengo una firmeza en mi corazón, y yo sé que usted tiene otra cosa, probablemente. Pero yo no creo que los demonios vengan a aventar los platos de la cocina o a quebrarle los platos ahí. Porque muchas personas tienen en mente, me movió esto. Yo no creo eso. Respeto lo que usted cree, pero yo creo que los demonios hacen cosas mucho más que eso. Ellos vienen ¿a qué? A destruirte, a matarte. Ellos no vienen a andarte haciendo esas cositas de tirándote los platos de la alacena o moviéndote las cosas. Yo no creo en esas cosas. Más bien yo creo que esas cosas provienen de las películas. Y muchas personas se quedan con eso porque miraron a Freddy Krueger. Miraron esas cosas y se queda uno con eso. Pero la Biblia no dice eso. Ahora, la más interesante, lo vuelvo a decir. Yo miré esa película de Freddy Krueger, la 4. Por eso lo mencioné. Los demonios no pueden poseer a los creyentes. En ninguna parte de la Biblia nos dice que un creyente fue poseído. La posesión, posesión implica propiedad. ¿Y los cristianos somos qué? ¿Propiedad de quién? De Cristo y no del diablo. Fuimos comprados a precio de qué? De sangre. En el momento que fuiste salvo, fuiste sellado. Fuimos sellados. Efesios 1:13, ahí está, en sus pantallas. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de qué? De verdad. Luego dice, el evangelio de vuestra salvación. O sea, aquellos que en verdad somos salvos. Y dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. ¿Usted ha mirado algo sellado? ¿Le puedes meter algo? No. Un demonio no puede poseernos a nosotros. Somos sellados, somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Y sabes qué? Dios habita en usted, Dios habita en mí. Se lo compruebo con la Biblia. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, fíjense, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él. ¿Y qué vamos a hacer en él? Morada en él. Eso es impresionante. Dios mismo dentro de vosotros. Ese es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Dios nos ama. Y Dios nunca nos compartiría con nadie más. Dios nos ama. Así que los demonios no pueden poseernos. ¿Quedó claro eso? No pueden poseernos. Ahora, ¿qué pueden hacer? Nos pueden hacer la vida imposible. Eso sí. Acuérdense lo que dice Pablo. No ignores. No ignores lo que él hace. Sus maquinaciones. Él avienta dardos de fuego. ¿Y cómo podemos apagarnos nosotros esos dardos? Con la palabra del Señor. Pregunta número 4. ¿Cómo respondió Jesús a los demonios? Él es nuestro ejemplo. ¿Cómo respondió Jesús a los demonios? ¿No le tuvo miedo o sí? ¿No se fue corriendo o sí? ¿Verdad que no?
Nunca hay algunos ejemplos de la Biblia donde Jesús habla de esto, porque la Biblia dice que algunos demonios vinieron, pero ¿sabes qué? Nunca se concentró en los demonios. Él se concentraba en hacer ciertas cosas, más cosas, ¿en qué? En el anunciar el Evangelio. Y cuando los demonios estaban cerca, pues los echaba afuera, con su autoridad. Hablaba con ellos y los sacaba, decían, id. Inmediatamente fueron expulsados. Usó su autoridad. ¿Sabes? Es lo que tenemos nosotros también que hacer. Por ejemplo, les decía anoche, ¿qué pasa si entra un endemoniado por ahí? ¿No haríamos un escándalo? Por supuesto que no. Simplemente ahí Elías le dice, ¿sabes qué? Ir. Y se tiene que ir. Hay iglesias que hacen escándalos por eso. Oh, un montón de escándalos. Y ahí están batallando 5 ahí, arrastrando a la persona y hasta de la camisa lo jalan y ¿sabes qué? Y hacen no. Si la persona realmente tiene la autoridad de Jesús, si oras, por supuesto. Si estás en comunión con Dios, no cualquiera lo puede hacer. Porque puede resultar que sea contraproducente hacia ti, pero no cualquiera lo puede hacer. Usted lo puede hacer, claro, por supuesto, si tiene esa comunión con Dios. Lo puede hacer, por supuesto, usando no tu autoridad, sino la autoridad de Jesús. Pero yo viví todo esto, hermano. Todo esto hacíamos un show. Y wow, la gente, wow, no, simplemente hey, te vas para afuera y eso es todo. No sé si me explico. Probablemente usted vivió una vida así, pero no es así. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nomás nos dice que Jesús le decía, ¿sabes qué? Salga afuera. Y eso es todo lo que hacía. Así que no, aquí por eso no hacemos escándalo. Aquí viene alguien y viene endemoniado, lo sacamos y ya. Y si la persona quiere quedarse aquí en la iglesia, pues se queda aquí escuchando la palabra del Señor. Pero no vamos a hacer un show. Porque no necesitan hacer un show por los demonios. Nuestra iglesia, adoramos a Jesús. He visto personas, he conocido personas que todo el tiempo hablan de Satanás. Y yo les pregunto, ¿por qué hablan de Satanás tanto? ¿Por qué no se enfocan en Dios? ¿Por qué Satanás esto, Satanás otro, y Satanás esto otro, y eso otro, y eso otro? Entonces vienen a la iglesia mal peinados y dicen, Satanás me hizo este mal peinado. Y Satanás esto. Entonces yo no entiendo por qué tanto eso. Tanto escándalo, yo no entiendo por qué. No lo he entendido, lo hacía antes. Pero cuando empecé a leer la Biblia y cuando empecé a mirar que esas cosas no necesitan tanta atención. Y que mi atención tiene que estar en Dios. Y que yo me tengo que acercar a Dios. Y eso es todo. Pregunta número 5. ¿Qué podemos hacer si nos sentimos oprimidos por los demonios? ¿Darte una limpia con pirul? Anoche todos se rieron, ¿verdad? ¿Pasarte un huevo por todo el cuerpo? No, eso es brujería, hermano. La clave está en Efesios. Efesios 6, del versículo 10 al versículo 18. Usted lo lee en su casa, yo te lo voy a leer ahora. Pero Pablo comienza diciendo así, que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Que vengas a Dios en oración. No podemos con nuestras propias fuerzas, no podemos. Pero con el poder de Dios, sí. Así que habla de la armadura de Dios y habla de resistir. La armadura de Dios no es para ir a pelear. No. La armadura de Dios es para ponértela, para resistir en el día malo. No tienes que hacer mucho. ¿Hay guerra espiritual? Por supuesto que hay guerra espiritual, pero Dios no te mandó a pelear la guerra espiritual. Dices tú, wow, es todo lo contrario a lo que yo escuchaba en las otras iglesias, dices tú. Porque allá pelean, según ellos. Pero eso no es bíblico. Santiago le dice a los de la dispersión, les dice cuando les está diciendo a los que están dispersos, le dice, Santiago 4:6, en sus pantallas, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo?
Él huirá para resistir en el día malo. No tienes que agarrarte de las greñas con Satanás. Lo que tenemos que hacer es venir hacia Él. Padre, aquí estoy. Yo reconozco que tú eres poderoso. Yo sé que tú eres el Dios de los cielos. Ven, Señor, y sálvame. Ven y ayúdame, Señor. Te doy gracias porque eres bueno y maravilloso. Pero eso de reprender, no sé de dónde lo agarraron también. Yo reprendo al diablo. Yo reprendo al otro. Yo reprendo. No reprendas a nadie. Acércate a Dios. Ven a Él con todo tu corazón. Resiste. Y va a huir de vosotros. Así de fácil. La guerra no es de nosotros. La guerra es de Él. Lo que pasa es que somos malos enseñados. Y empezamos a hacer cosas que nos enseñan mal. Y realmente es resistir en el día malo. Yo tardé muchos años así también. Yo hacía lo mismo. Y mi esposa y yo nos la pasábamos gritándole al diablo. Así que dije, ¿sabes qué? Cero de eso. Vamos a acercarnos a Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a quitarnos. Ahora, no ignoramos que eso es real. Pero mi perspectiva, mis ojos están puestos en Dios. Y sus ojos de ustedes deben de estar puestos en Dios. Olvídese del otro. Acérquese a Dios. Y no importa qué es lo que pase, Dios hará por usted. Cuando usted se acerca a Dios. Así que olvídese del chancla. No tiene por qué estar todo el tiempo ahí. Ay, esto, ay, que el otro, ay, que el otro. Y es el diablo, y este chancla. Una vez le dije a alguien, ¿cómo andas? Aquí dice a patadas con el diablo. Y ¿cómo? Dice, sí, yo le doy una y él me da dos. Le digo, no puede ser, hombre. Acércate al Señor. Incline su rostro. Te adoramos en esta mañana, Rey. Eres bueno y maravilloso. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Porque tú nos enseñas, nos instruyes.